Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a Golpe de Realidad. El día de hoy vamos a hablar o vamos a explicar el por qué. El por qué Venezuela es el epicentro ahora de la guerra contra el narcotráfico. Por qué pasó a ser un escenario de prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, para la administración Trump, y por qué está la región tan caliente con respecto a precisamente las especulaciones que hay con respecto a los posibles ataques a tierra o una posible incursión terrestre hacia Venezuela de parte de los Estados Unidos. Entonces este video lo hago a colación precisamente por las consultas y sí, más que nada preguntas que me han planteado algunas personas con respecto a por qué tanto interés en atacar el narcotráfico en Venezuela si países como México o Colombia mueven mucho más droga. La respuesta es simple pero profundamente alarmante, y es que Venezuela no es un país con presencia del narcotráfico. Venezuela es un narcoestado con todas sus letras. El régimen venezolano se ha convertido en lo que alguna vez fue el sueño húmedo de Pablo Escobar. Un país donde el Estado, las Fuerzas Armadas y las instituciones protegen y facilitan el tránsito de drogas. Y no solamente de drogas, de armas ilegales, el tráfico de personas, el alojamiento de agentes del terror, de espías, un montón de otras situaciones que precisamente elevan las alarmas del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, lejos de combatir el tráfico, custodian las rutas que cruzan el territorio venezolano hacia el Caribe, África y Europa. Como ya les había mencionado, esto no va solamente de narcotráfico, porque de nuevo, Venezuela lo podríamos catalogar como un punto de acceso o de paso de toda esta droga, porque precisamente no tienen los controles que tendrían países como México, que está justo ahí a la frontera con los Estados Unidos, donde, digámoslo así, es mucho más difícil o está mucho más vigilada la frontera por ese lado. Entonces yo creo que eso es lo que facilita precisamente que se dé todo esto, o sea, que se den todos estos acontecimientos y que bueno, todo esto haya llegado al punto en el que estamos hoy en día. No solo es el narcotráfico. Venezuela vive bajo el yugo de múltiples organizaciones criminales, tanto locales como transnacionales. Entre ellas destacan los colectivos, que son grupos paramilitares que operan en apoyo con, con los consejos comunales, y los CLAPS, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Estas organizaciones, que en su momento Chávez las fundó y Maduro pues siguió con ese legado, son utilizadas precisamente para el control social, la extorsión y la coacción de la población desde el punto más interno, es decir, utilizan vecinos que les dan cierto poder, ya sea para, como ya les mencionaba, para organizar las comunas o abastecer de alimentos los barrios. Pues ellos eligen a quienes venderles los productos y a quienes no. Y de ese modo se ha vuelto sistemática esa coacción y esa constante amenaza. Después tenemos grupos criminales como el Tren de Aragua, que pues muchos ya la conocerán, que es una de las bandas más peligrosas del continente, con operaciones en varios países de Sudamérica. Esto es una banda transnacional, tiene aproximadamente 5.000 miembros activos en países como Estados Unidos, Chile, Perú, México,
y de verdad han hecho mucho daño y han manchado de una manera bastante ruin y negativa pues la imagen del venezolano en el exterior. Después tenemos las fuerzas policiales y militares, que aunque parezca ilógico, o sea, suene paradójico, los grupos como la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional o servicios de inteligencia como el CONAS o el SEBIN se prestan precisamente para realizar secuestros, eliminar personas, sobre todo disidencias opositoras, para encarcelar gente. También están implicados en redes de corrupción, como ya les decía, narcotráfico y el tema de la extorsión. Ellos están muy metidos con el tema de la extorsión y operan también bajo el cobijo, ¿no?, del Estado bolivariano. Después otro punto muy importante y el cual yo hago bastante énfasis, que mucha gente pasa por alto, es el hecho de que Venezuela es refugio de terroristas y mercenarios. Este régimen se ha convertido también en el principal aliado y ha prestado el territorio de Venezuela para dar refugio y dar base de operaciones a grupos terroristas y extremistas de distintas partes del mundo, como puede ser Hezbollah, organización la cual el régimen de Nicolás Maduro entregó pasaportes venezolanos precisamente para que viajasen a países de Europa o al mismo Estados Unidos y no pasaran, o sea, pasaran debajo del escáner, es decir, no saltar ninguna alerta, ninguna alarma, puesto que siendo ciudadanos de Medio Oriente, pues con identificaciones provenientes de acá de Latinoamérica, pues no habría ningún tipo de amenazas para ellos, ¿no? En el territorio venezolano también se resguardan grupos guerrilleros como la FARC y el ELN. En algunos portales tenemos la información que nos indican que hay aproximadamente entre 1500 y 1700 guerrilleros operando dentro del territorio nacional, principalmente en la frontera con el estado Zulia y la región de los Llanos. Se dedican sobre todo o más que nada al tráfico de drogas, de armas y de personas. Pero también hay un informe que voy a tratar de dejárselos por acá, en el que señalan que ellos están en 12 estados de Venezuela. O sea, es decir, ya están dispersos por todo el país. Y la cuestión no termina acá. Tenemos mercenarios del grupo Wagner proveniente de Rusia que también operan en suelo venezolano. Estos son, me imagino yo, que servirán como instructores y harán operaciones de inteligencia y contrainteligencia dentro del territorio venezolano, también para resguardar la infraestructura, para resguardar los negocios que hay allí dentro del territorio venezolano, como puede ser la extracción del oro y algunos minerales. De eso no hay mucha información, pero sí se sabe que hay miembros del grupo Wagner en Venezuela. Y hace poco aterrizó un avión proveniente de las Africa Corps, grupo que también trabaja para el ejército ruso, pues está operando en África y aterrizó hace pocos días a Venezuela. No se sabe precisamente para qué. Lo que se alega, lo que se sospecha es que es para traer algún tipo de material, repuestos o más hombres para esa guerra de inteligencia, que habitualmente también se da cuando hay este tipo de conflictos o este tipo de tensiones. Además de esto, de todo lo ya dicho,
se ha instalado una fábrica de drones iraníes, utilizados posteriormente por Rusia para la guerra contra Ucrania. También también se han construido plantas de producción de fusiles y municiones Kalashnikov. Esto me imagino yo que con el mismo fin y precisamente para que Venezuela tenga producción nacional, es decir, para que tenga munición suficiente para enfrentarse a algún pequeño conflicto o para armar a estos grupos que operan bajo las sombras, digámoslo así, pero que todo el mundo sabe que son afines al régimen. Después hay informes, o existen distintos informes que acusan al régimen venezolano de enviar uranio a Irán, camuflado en cargamentos de petróleo. Esto bajo la bendición de el Aizami, que hasta el sol de hoy está desaparecido. No se sabe qué es la existencia de ese hombre, si era una especie de teatro, de pantomima para sacarlo del ojo público. Pero esta información también es bastante conocida y es corroborable. También hay otro punto. Esto ya se sale un poquito de las razones o de los motivos por los cuales yo creo que se están haciendo este despliegue militar y este montón de entrenamientos, los vuelos cerca de las costas venezolanas, los bombardeos a lanchas que transportan sustancias. Esto es un punto aparte, pero también lo traigo a colación precisamente porque es parte del daño que Venezuela no solamente le ha hecho, que el régimen de Maduro no solamente le ha hecho a Venezuela, sino a toda la región. Y es que ellos han financiado e impulsado movimientos políticos y protestas violentas en casi todos los países de Latinoamérica, o por lo menos en los más importantes, con el fin precisamente de desestabilizar a los gobiernos vecinos, expandir esa ideología putrefacta que es el chavismo. En palabras de Diosdado Cabello, cabecilla de este narcorrégimen, de esta organización, yo le llamaría organización terrorista, él le denomina la brisa bolivariana. Es una corriente que busca precisamente exportar ese socialismo del siglo XXI a toda América Latina. ¿Cómo lo hicieron? Financiando campañas de políticos de izquierda, como en su momento los Kirchner, también dando apoyo a los gobiernos de izquierda de México, la ayuda logística para los cárteles también en México. Tenemos después ejemplos de protestas como pueden ser en Argentina en el año 2017 contra el presidente Mauricio Macri, donde se sabe que hay enlaces, que hay personajes de la política afín al chavismo que viajaron fechas fechas cercanas a precisamente estas revueltas en el Congreso de la Nación. Y después tenemos el caso de Chile y Colombia en el año 2019 también. Fueron protestas que pusieron de cabeza el país y que también hay conocimiento de que distintos agentes de propaganda pro Maduro y pro Chávez estuvieron allí pues poniendo plata y poniendo gente también infiltrada.
En todos estos casos hubieron protestas violentas, hubieron pérdidas millonarias a nivel material, se destruyeron un montón de comercios, de infraestructura, vandalizaron ciudades completas, hubieron cientos de heridos, de detenidos. En algunos casos también se perdieron vidas, como es el caso de Colombia. Entonces estos conflictos, que ojo, se dan también por conflictos internos que hay en cada país. Porque son problemas políticos de cada país, pero precisamente ellos aprovechan de meterse por ahí para sabotear absolutamente todo. Con, de nuevo, gente que sabe cómo hacerlo y tiene los recursos. O sea, porque ellos le dan los recursos, le dan tanto el dinero como los materiales que necesiten, los enlaces, todo. Esto ha ayudado también desde el régimen cubano. Después hay dos puntos en los que yo lo he visto y concuerdo con esas teorías, pero que se pueden manejar de manera alegada, aunque también hay pruebas de sobra. Que uno de ellos es el caso Smartmatic, que esto lo trajo Chávez a Venezuela y fue un sistema que se perfeccionó en las distintas elecciones en donde se aplicó y después se exportó a países de Europa y a Estados Unidos. Como consecuencia, pues tenemos la polémica elección del año 2020 en la que el presidente Donald Trump pierde contra el presidente Joe Biden. Hay un gráfico que muestra la diferencia abrupta que hay de votos y el conteo final pues no condice con la cantidad de gente que habitualmente vota en las elecciones presidenciales al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Hay una diferencia ahí bastante, creo que si mal no recuerdo es de 20 millones. Igual de esto podemos hablarlo en un video aparte, porque es un tema bastante interesante y que de nuevo es una de las razones, esta sí es una de las razones por las cuales Trump está pensando seriamente en atacar a Venezuela para desmantelar esta red de podredumbre, de psicópatas, de criminales, de ladrones, que se atornillaron al poder, en mi opinión, en colaboración con una oposición que o es inútil o es cómplice. Cosa que cualquiera de las dos opciones me parece gravísima y lamentable. Entonces, como conclusión, la lucha contra el narcotráfico en Venezuela no es solo una cuestión de drogas, es una lucha, como ya les había dicho, contra un sistema corrupto, autoritario y criminal que amenaza con la estabilidad de la región. Verlo desde un punto de vista general, puede verse como si Estados Unidos va por los recursos de Venezuela, que en parte es una realidad. Nos guste o no los venezolanos, es lo que va a pasar. Hoy por hoy Venezuela es una moneda de cambio, como lo oí en otros divulgadores de ideas. Pero creo que esta sería la última oportunidad que tenemos los venezolanos para recuperar el país. Y pienso también que tenemos que saber aprovecharlo. O sea, tenemos que saber el contexto en el que estamos hoy en la actualidad. Bueno, sin más, yo voy dejando el video por aquí. Espero que les haya gustado. Si así fue, pues te pido un like, que comentes y que compartas con las personas que consideres que valorarían esta información. Sin más, yo los dejo y bueno, nos vemos a la próxima, gente. Chao.